Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Milton Carreras, soy médico gastroenterólogo de IESET. El día de hoy vamos a hablar sobre las hepatitis virales en conmemoración de esta enfermedad por la OMS que fue celebrada este 28 de julio. Hay una patología muy frecuente, común e importante que debemos conocer en toda la sociedad para poder identificarla y tratarla adecuadamente. Entonces, preparamos acá una pequeña presentación sobre los temas más importantes de las patologías más frecuentes en relación a la hepatitis viral. Muy bien. Entonces, primero, hepatitis significa, bueno, que afecta al hígado. El hígado es un órgano único y el más voluminoso del cuerpo. Cumple funciones vitales, cientos de funciones, pero las principales son desintoxicación, síntesis de proteínas y el almacenamiento igualmente de enzimas y proteínas. Como vemos en el esquema del lado derecho, vemos que también transforma el amonio en urea, metaboliza los lípidos, sintetiza proteínas, produce la bilis, que sirve para mucho en el tema de la digestión. Es depósito de sustancias, como habíamos hablado, de proteínas, de enzimas y vitaminas. Metaboliza los hidratos de carbono, tiene mucho que ver con el sobrepeso, la diabetes, la resistencia a la insulina. Sintetiza los factores de coagulación, que son proteínas muy importantes que sirven pues para coagular la sangre y prevenir hemorragias, y de eso intoxica la sangre, pues neutraliza los metabolitos, fármacos y toxinas. ¿Sí? Es pues el filtro del cuerpo de todo lo que llega a través del intestino, del sistema gastrointestinal principalmente. Entonces, una hepatitis son enfermedades, un grupo de enfermedades que producen inflamación y a la larga puede llevar a la muerte celular del hígado. Tenemos varias, como vemos en el esquema del lado derecho. Las infecciosas son las más frecuentes, que se dividen en virales, bacterianas, parasitarias. Tenemos tóxicas, autoinmunes, metabólicas y obstructivas. En este caso nos vamos a enfocar sobre todo en las infecciones virales de los virus de la hepatitis a la E. También tenemos otros que no son muy comunes, que no son los no hepatotropos o virus que pueden generar otro tipo de infección, pero que también afectan al hígado, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el herpes simple, que son menos comunes. También hay bacterianas y parasitarias, pero como les dije, nos vamos a enfocar sobre todo en las hepatitis virales de los virus hepatotropos de la Alemania. Entonces, una de las causas más frecuentes, como había comentado, son las hepatitis virales. Entonces tenemos que las hepatitis, las más frecuentes son la A, la B y la C. Las tres primeras son las más responsables de 1.34 millones de muertes en todo el mundo cada año. De estas, se lleva el 66% la hepatitis B, el 30% la hepatitis C y el 4% la hepatitis A. Ya vamos a entender del porqué de estas cifras. Se estima que alrededor de 10 millones de personas tienen una infección por hepatitis B o C en Latinoamérica. Y en el Ecuador, del 2017 al 2020 hubo 1.582 casos. Esto se debe a dos cosas principalmente, que muchas de las personas no saben que están infectadas y que en nuestro país lamentablemente no se cuenta con un estudio amplio de cribado o de screening o de valoración de todas estas enfermedades. Entonces el diagnóstico tiende a ser un poco más bajo, aunque se estima que la cantidad de gente puede ser 10 veces más a lo que se reporta de la que está infectada. Según la OMS, los datos más recientes, con una publicación en el 2019, vemos que cada año hay más de 10.000 nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B y relacionado a esto hay 23.000 muertes anuales. Según la estimación más reciente de la OMS, en la región de las Américas, pues se produce cada año 67.000 nuevas infecciones de la hepatitis C y 84.000 muertes relacionadas a esta. Solo el 18% de las personas con hepatitis B, la infección llega a diagnosticarse, lo que les decía que es diagnosticada porque muchas personas son asintomáticas. Y de las que se diagnostican, un porcentaje muy bajo, que es del 3%, reciben tratamiento. Por su parte, el 22% de las personas que tienen hepatitis C llegan al diagnóstico y igualmente un bajo porcentaje del 18% recibe tratamiento para esto.
Entonces, para entenderlo ahora, la hepatitis A, en cambio, en nuestro país se presenta con una prevalencia de 32.8 por 100.000 habitantes. Esto nos deja ver que es 10 veces más frecuente que en otros países de América. La hepatitis A, como ven en el esquema del lado derecho, nuestro país y Sudamérica, junto con África y Asia, se encuentran con la alta prevalencia de la infección. Esto está muy relacionado a las bajas condiciones sanitarias que tenemos y los hábitos higiénicos también deficientes, porque, como vamos a ver más adelante, el modo de transmisión de esta enfermedad, de la hepatitis A, tiende a ser fecal-oral, entonces tiene mucho que ver con el sistema de higiene de las personas y el sistema público. ¿Okay? Se estima además que en nuestro país, 32.8 por 100.000 habitantes, es 10 veces más alto que lo reportado en Chile, que llega a ser 3 por 100.000 habitantes. Igualmente sigue siendo una prevalencia alta, pero en nuestro país despunta primordialmente, sobre todo en la parte de la sierra, en la provincia del Cañar, y en la costa, en Esmeraldas, estas provincias con bajo acceso sanitario y agua potable. Esta enfermedad afecta mucho más a niños y adolescentes entre la edad de 1 a 15 años. Los síntomas en general de estas infecciones, de las hepatitis, no se presentan o no los tienen los pacientes, cualquiera de ellas, que ya vamos a ver las diferencias de la A a la E, de las que estábamos comentando, pero no suelen tener síntomas, suelen ser muy leves, como un cuadro gripal que pasa desapercibido. Pero pueden incluir fiebre, malestar, pérdida del apetito, diarrea, náuseas, malestar abdominal, a veces la orina oscura, un color más opaco, e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de los ojos. ¿Okay? Ahora, enfocándonos un poco más por cada tipo de hepatitis, pues vamos a hablar de la hepatitis A. Esta se presenta un contagio con la ingesta de alimentos o agua contaminada con heces de una persona infectada. Entonces tiene mucho que ver pues con las condiciones higiénicas de cada persona y del acceso al agua potable. El contacto directo con el paciente también se puede haber el contagio, pues entre más cercana la relación, más riesgo de contagio por fomites. Por ejemplo, sí puede presentarse en pacientes que toman del mismo vaso o comer de los mismos cubiertos que están mal lavados en pacientes ya infectados con hepatitis A. Pero la hepatitis A es una infección pasajera, ¿sí? Dura más o menos 15 a 30 días todo el proceso. Y no es que si una persona tuvo hepatitis yo no puedo compartir ningún utensilio ni nada, ¿no? Durante el periodo de infección aguda de la hepatitis A, que es una enfermedad que se cura sola, que es una enfermedad que solo necesita un manejo médico de control de síntomas, no se necesita pues como discriminar a la persona por este tipo de enfermedad. Una hepatitis A es una infección pasajera, por así decir, que nos deja inmunidad a largo plazo, así que no se puede discriminar en este tema. ¿Okay? Los síntomas, como les había comentado, pueden parecer a cualquier resfrío, vienen por dolor abdominal, náuseas, las heces de color blanco o más pálidas de lo normal, también los ojos amarillos como ictericia o la piel también amarilla, la orina oscura, poluria, la fiebre, malestar general y pérdida del apetito. Y la prevención, pues, de lo más importante para muchísimas patologías es el lavado de manos después de ir al baño y antes de manipular los alimentos. Y si es que no hay acceso a un agua potable bien tratada, pues siempre tomar el agua a hervir. ¿Okay? El agua tiene que hervir al menos 5 minutos. Por su parte, la hepatitis B y la hepatitis C son otro tipo de enfermedades que sí que se deben por contagios intravenosos y estos tipos de enfermedades tienden a ser crónicas. ¿Okay? Entonces el tratamiento ya es distinto. La hepatitis A, por así decir, puede tener un curso benigno, aunque hay pocos pacientes que se complican. Sin embargo, la hepatitis B y C tienden a cronificarse y el manejo es distinto. ¿Okay? La hepatitis B puede ser aguda y crónica. El 95% de las personas que contraen tienen la probabilidad de curarse en 6 meses a un año. El 4% de los pacientes infectados tienen una hepatitis crónica y deben recibir un tratamiento con antivirales, el tratamiento oral.
Este grupo corre el riesgo pues, de cirrosis hepática y de tener cáncer de hígado secundario. Y el 1% de los pacientes que cursan con hepatitis pueden tener un cuadro que se llama hepatitis fulminante, es decir, una inflamación muy grave del hígado que lleva a la muerte si es que no reciben un trasplante hepático. ¿Okay? El contagio, por su parte, de estas enfermedades es por contacto sanguíneo. Entonces, se presenta por transmisión sexual, que son los grupos vulnerables los más promiscuos. También se contrae por el uso de agujas contaminadas en tatuajes o drogas intravenosas. Y también que hayan recibido transfusiones sanguíneas antes de 1982, porque a partir de ese año en el país ya se hizo un cribado o un análisis de sangre para ver si cada paciente que donaba sangre tenía este virus. ¿Okay? Los síntomas son parecidos a la hepatitis A y además un cansancio intenso. Otra forma de contagio importante que se me pasó fue el de madre infectada hacia el hijo durante el parto. ¿Okay? La prevención, pues, tener una sola pareja sexual, evitar la promiscuidad, utilizar preservativo, sí, el método de barrera que no solo cubre para hepatitis B, sino gran cantidad o la gran mayoría de enfermedades de transmisión sexual, no usar drogas, en general todas las drogas, pero en especial para la hepatitis B, las intravenosas, y realizarse un examen para descartar una posible contaminación. A veces, como digo, no se sabe que uno tiene el virus, pues pasan asintomáticos, entonces hacerse exámenes anuales o después de tener alguna exposición de riesgo de la que hablamos, pues sí es necesario. Algo muy importante es que sí se puede prevenir esta enfermedad con la vacuna. Desde el año 2000 en nuestro país se cuenta con la vacuna contra la hepatitis B, que es la vacuna pentavalente que se coloca a niños recién nacidos y a lactantes por 3 dosis y es una manera muy efectiva de prevenir pues, el contagio de la hepatitis B. La hepatitis C, en cambio, se la asume que es crónica porque el periodo, gran cantidad de pacientes, más del 95% en cambio, tienden a cronificar y cada vez que se le identifica, pues necesita un tratamiento antiviral. Puede causar cirrosis hepática más o menos en 20 años cuando se diagnostica y también, como todas las cirrosis o todas las hepatopatías crónicas, pueden implicar la necesidad de un trasplante hepático. Entre el 15 al 45% de los enfermos elimina el virus espontáneamente con el tratamiento o a veces sin ello, pero mucho más con el tratamiento recibido. Los síntomas pueden ser igual súper leves como pacientes con un cuadro gripal o fuertes como una hepatitis A o B hasta una etapa avanzada. ¿Okay? El contacto es parecido a la de la hepatitis B, que se da por transmisión sexual, pero es más común en pacientes que se aplican drogas intravenosas, que utilizan pues, agujas contaminadas. También se ha identificado, por supuesto, que pueden padecer los pacientes que les practican hemodiálisis. Sin embargo, el riesgo, el beneficio de la hemodiálisis es muy diferente. Entonces, la hemodiálisis siempre hay que llevarla, aparte se las hace pruebas a todos los pacientes que reciben hemodiálisis, por lo que ha bajado muchísimo la incidencia en este grupo de pacientes. La prevención, de igual forma, es practicarse exámenes de sangre para descartar que sea uno portador asintomático. Uno siendo portador asintomático, pues no tiene síntomas, porta el virus y puede contagiar. Entonces, la única forma de diagnosticarlo sería a través de un examen de sangre. De igual forma, evitar las relaciones sexuales promiscuas o sin protección. Promiscuidad significa tener más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses. Entonces, también tomar en cuenta eso. ¿Okay? Y utilizar siempre métodos de protección, los preservativos para disminuir los contagios. La hepatitis D y E, en cambio, son menos frecuentes en nuestro país. Sí, la hepatitis D particularmente requiere que haya la presencia del virus de la hepatitis B para ser infectado. Entonces, la hepatitis D no se infecta si no hay la hepatitis B previa. ¿Okay? Cuando sobreinfecta a la hepatitis B, es la forma más grave de la hepatitis crónica, su progresión es muy rápida hacia el carcinoma hepatocelular y a la muerte. ¿Okay? Y pues, como requiere la presencia de la hepatitis B, la única forma de prevenirse es con la vacunación de la hepatitis B, que es muy efectiva, como les había comentado.
En cambio, por su parte, la hepatitis C es un virus parecido a la hepatitis A, ¿sí? Que se transmite de forma fecal-oral y principalmente a través de agua contaminada, ¿sí? Es una enfermedad que afecta a todas las zonas del mundo, pero la prevalencia es mayor en Asia Oriental y últimamente se ha visto aumento en el Caribe. Actualmente en nuestro país no se cuenta con exámenes que se puedan diagnosticar hepatitis E, sin embargo el curso, les dije que era parecido a la hepatitis A, un manejo médico, controlar los síntomas, se resuelve la enfermedad. Sí que hay casos de hepatitis fulminante, más que la hepatitis A, pero no llega a ser ni el 4%. El pronóstico de la hepatitis A y E es resolutiva solo manejando síntomas, ¿ok? Y dejan inmunidad, es decir, uno se contagia una vez y el cuerpo ya queda con la memoria y es menos probable que nos volvamos a infectar. Pero estas dos, como les acabé de comentar, pueden presentar un cuadro de hepatitis fulminante, es decir, una inflamación muy grave y muy rápida del hígado que lo deja sin función y llega a la muerte, ¿ok? Por su parte, los cuadros persistentes de hepatitis B y C, que son los crónicos, llevan a la fibrosis y a la cirrosis del hígado. ¿Okay? En el esquema de la derecha vemos un hígado sano, que tiene los bordes lisos, toda la funcionalidad está adecuada. La fibrosis se habla cuando comienzan a haber cicatrizaciones, cuando ya el daño en el hígado ha sido más frecuente y comienzan a formar cicatrices, esto comienza a formar puentes fibrosos y el hígado ya va perdiendo pues, la masa funcionante es cambiado, mejor dicho, por tejido fibroso. Cuando la fibrosis llega a ser muy avanzada, termina en cuadro de cirrosis, cuando quiere decir que todo el organismo, que todo, mejor dicho, el órgano, el hígado, ha perdido su funcionalidad y sus hepatocitos y todo el tejido es fibroso. Eso se habla de cirrosis. ¿Okay? Y en pacientes que tienen cirrosis más o provocada por hepatitis B o C, el riesgo de cáncer de hígado aumenta por solo la presencia de los virus de la hepatitis. Ya tener un hepatocarcinoma, pues es un mal augurio, porque el tratamiento es muy escaso y la evolución es muy rápida. ¿Okay? El diagnóstico se lo realiza por una historia clínica y un examen físico médico para determinar si un paciente ha estado expuesto a una causa probable de hepatitis. ¿Okay? Los síntomas son diferentes en las formas de hepatitis, pero como saben tienen su similaridad en los primeros casos. El tipo y la gravedad de la infección solo puede diagnosticarse por exámenes de laboratorio y de imagen. ¿Okay? Lo que acabamos de hablar de la fibrosis y cirrosis, el único método para diagnosticar los métodos no invasivos, uno muy efectivo es el FibroScan, que tenemos acá en nuestra institución, como ven a la derecha. El tratamiento de la hepatitis A y E puede curarse sin intervención, con manejo de los síntomas y únicamente con vigilancia médica, ¿sí? Para evitar las complicaciones. En caso de la cronicidad de la hepatitis B, C y la sobreinfección de la D, cuentan con tratamiento farmacológico específico, los antivirales, que vemos a la derecha, el más común para el tratamiento de la hepatitis. La prevención, sobre todo, se debe pues, disminuir el contagio, disminuyendo las formas de transmisión. Principal, el lavado de manos para todo, no solo para las hepatitis, sino para las gastroenteritis, los problemas de las infecciones respiratorias, el COVID que hablaban, que tuvimos pues una pandemia que ya se acostumbró mucho al lavado de manos, así que ahora tomar mucho más importancia con esto que acabamos de hablar de la hepatitis, un adecuado lavado de manos, la vacunación preventiva de la hepatitis B en niños con la vacuna pentavalente y también se puede en adultos, ¿ah? No dejando en cuenta que se miden los anticuerpos que hemos formado contra la hepatitis B teniendo la vacuna, a veces son bajos y necesitamos refuerzos en la adultez, así que sí se puede aplicar aún. Evitar tatuajes o que sean en locales que tengan poco aseo o que tengan un mal manejo de las agujas, así que tener mucho en cuenta en eso. Usar el preservativo para cada relación sexual que tengan y puede evitar también la cantidad de parejas sexuales. Y obviamente acudir a la consulta médica con un especialista para un asesoramiento de esto, que tengan dudas o que hayan presentado
algún factor de riesgo que estén expuestos a la hepatitis, pues el mejor lugar para tratarse eso es con un gastroenterólogo que les podría dar una asistencia médica para todas estas patologías. Cualquier duda o pregunta, pueden agendar, como saben, personalmente a través de la aplicación. Cualquier médico de acá de IESED o Endoscopines les puede atender para todas esas patologías. Y si tienen alguna duda, pues contáctense con nosotros a través de @IESED en cualquiera de nuestras redes sociales.